Jovan, Cassandra, Antonio, Araceli, Ani y todos y cada uno de ustedes que nos escuchan al otro lado de sus bocinas, sean bienvenidos una semana más a otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Hoy tenemos un par de historias de ustedes, los suscriptores de este canal, así que esperamos que nos dejen sus comentarios, su pulgar arriba, y si pueden, por favor compartan para que tengamos más historias que relatarles. No vamos a retrasarlos más, vamos a empezar ahora. Ya saben lo que tienen que hacer, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola a toda la comunidad que escucha este canal. Quisiera contarles algo que me pasó a mí y a mis primos una noche en casa de un tío, hace ya casi 10 años. Me llamo Tatiana y vivo en Coquimbo, Chile. Cuando tenía 22 años, por allá de diciembre del 2010, mis primos y yo viajamos a una propiedad de un tío. Era una casa de campo que estaba construyendo poco a poco en El Molle. Esta casa estaba levantándose en un terreno que ya tenía un poco de construcción cuando lo compró mi tío, por lo que en lugar de derrumbar, habían levantado muros y dividido espacios alrededor de aquella construcción. Pero gracias a esto, una de las habitaciones había quedado inusualmente grande. Era, sin embargo, el cuarto más funcional hasta el momento, por lo que cuando alguien iba ahí, siempre se quedaba en esa habitación. En aquella ocasión, éramos 5 primos. Y en aquel cuarto habían acomodado 3 camas matrimoniales con aún espacio de sobra, por lo que nos instalamos ahí, pretendiendo pasar esa noche en aquella casa. Durante el día estuvimos muy tranquilos en la alberca, que ya estaba terminada. Asamos cortes de carne y bebimos vino, cuando, entre pláticas y diversión, de repente apareció un gato. Se había metido ahí sin duda al oler la comida y empezó a recorrer nuestros pies, frotándose en nuestras piernas para que lo acariciáramos. Era un gatito gris de pelo largo, muy bonito. Parecía algo desaliñado por estar en la calle, pero era muy atractivo a la vista y además era muy amigable. Mi prima Eva salió con mi primo Luis a comprarle algo de comida en una tienda. Y así fue como ella decidió que, si el gato nos acompañaba ese fin de semana, ella buscaría la forma de llevárselo para conservarlo. El gatito estuvo muy quieto una vez que había comido, pero al llegar la noche, cuando nos metimos a la casa, él también buscaba ingresar a la propiedad con nosotros, pero, aunque a todos nos gustan los animales, siempre hemos tenido presente que es mejor que se queden afuera, y sobre todo porque en realidad no sabíamos si ese animalito estaba enfermo o necesitaba algún tratamiento médico. Además de que la casa no era nuestra propiamente, y si el gato llegaba a hacerse del baño por la noche, el olor de los orines infestaría la propiedad. Mis primos y yo nos quedamos platicando en la habitación hasta entrada la madrugada, y finalmente nos dispusimos a dormir. Yo particularmente compartía una de las camas con mi prima Eva. Javiera y Esteban, que son hermanos, estaban en la siguiente, y mi primo Ricardo en la tercera cama. En algún momento de la noche, algo me despertó. Y casi de inmediato sentí que el gato había aterrizado de un brinco en mi cama. Estaba muy adormilada y lo único que hice fue acomodarme sin abrir los ojos. Después de todo, ya a esa hora no me parecía tan malo que el gato se hubiera colado y se hubiera ido a acostar con nosotras. Aunque parecía que aquel animalito no encontraba acomodo y se movía de vez en vez dando vueltas rápidas. Pero entonces ocurrieron varias cosas simultáneas.
Mientras yo trataba de acariciar a ciegas a aquel gato, simplemente estirando mi mano, escuché un maullido. El suave maullido de aquel gatito con el que jugamos y convivimos en la tarde, pero se escuchaba afuera. Mi mano entonces tocó algo, pero eso que sentí parecía tener muy poco pelo. Retiré la mano rápido y abrí entonces los ojos, solo para encontrarme con la mirada aterrorizada de mi prima Javiera desde la otra cama, que parecía no poder moverse, y solo, con un rápido movimiento de ojos, parecía indicarme que volteara hacia mis pies. No lo hice, pero entonces sentí que mi prima Eva giró su cuerpo, y al mismo tiempo que soltó un grito espeluznante, dio un salto y encendió la luz, para luego arrojarse a la cama de nuevo y empezar a llorar. Esteban y Ricardo despertaron totalmente confundidos. No sabían qué estaba pasando. Eva no dejaba de llorar y Javiera estaba temblando. El gatito estaba afuera de la ventana, completamente erizado, viendo fijamente hacia la puerta de nuestra habitación que, ahora extrañamente, se encontraba abierta. Javiera dijo que súbitamente despertó, solo para darse cuenta que tenía un episodio de parálisis del sueño. Mientras tanto, Eva, al igual que yo, sintió al gatito subir a la cama, pero también prefirió ignorarlo. Javiera entonces dijo que intentando moverse, pudo girar la cabeza, y entonces se encontró con una escalofriante imagen. Sobre nuestra cama, a la altura de nuestros pies, estaba un animal. Un animal que parecía un gato negro, pero que tenía zonas del cuerpo sin cabello, y algunas otras tenían cabellos largos y erizados, horribles. Además de una cola pelona como la de una rata. Pero lo que en verdad atemorizó a mi prima fueron los ojos rojos de aquella bestia que fulguraban en su cara. Aquel animal daba vueltas en nuestros pies y ella, aunque intentaba, no podía moverse ni gritar para despertarnos, así que mediante quejidos intentaba que volteáramos, porque ya había visto que yo me había movido en varias ocasiones. De repente, Javiera dice que vio a aquella cosa empezar a trepar por la pierna de Eva. Fue entonces cuando mi prima giró su cuerpo y abrió los ojos. Pero lo que ella vio no fue un animal, sino la parte superior de una persona cadavérica y de color negro, que parecía subir, jalando la cobija por su pierna. Entonces Eva, aterrada, dio un brinco y encendió la luz, y esa cosa se desvaneció. Mis primos estaban incrédulos, pero yo, aunque no había visto a aquel ente, sí había logrado sentirlo con mi mano. O al menos había sentido algo irreconocible. Yo siempre había escuchado que los gatos son excelentes ahuyentando espíritus, por lo que mi única reacción fue abrir la ventana un poco, y entonces el gatito entró y se lanzó a la cama para después salir corriendo por la puerta hacia el interior de la casa. Nosotros no nos movimos de nuestros lugares, y ahí, callados en medio de la noche, solo escuchamos a aquel animalito gruñir, aullar y lanzar zarpazos mientras parecía que muchas cosas se caían allá afuera. Después de unos minutos de total incertidumbre, el gatito regresó muy tranquilo, con su caminado elegante, y se subió a nuestra cama, donde se lamió una patita que de alguna forma se había rasguñado allá afuera. Esa noche, por supuesto, aquel felino durmió con nosotros. Mi prima Eva cuidó a Aquiles, como nombró a ese gato, por muchos años,
hasta que finalmente se despidió de este mundo. Fue un gatito muy querido por todos. Quizá fue nuestro ángel guardián, nuestro guerrero mítico que ahuyentó al monstruo. Hola Mario y equipo de Gritos en la Noche. He estado siguiendo este canal por algunos meses ya, y quiero decirte que tus relatos son unos de mis favoritos. O tal vez incluso mis favoritos, de hecho. Al menos hasta ahora. Hace unos meses, ya un par de años, fui a visitar a una amiga muy querida en Michoacán. Ambas somos originarias de Querétaro, pero ella recientemente se había casado y con su esposo se reubicaron en la ciudad de Morelia, en el estado que anteriormente les mencioné. En fin, llegué a verla en muy buen momento porque justo en esos días su marido tenía que viajar por trabajo a los Estados Unidos y ella estaría sola en casa un par de semanas. Así que nos pasamos unos días muy tranquilos paseando y disfrutando de las amenidades locales. El último día que estuve en Morelia, fuimos por la tarde a dar un paseo corto, comer algo por ahí, y después nos compramos una nieve y nos sentamos a comerla en una banca debajo de un árbol en el centro histórico de esa ciudad. De repente, de la nada, una mujer se nos acercó y nos dijo que ella era una médium. Ni siquiera pudimos reaccionar bien cuando ella simplemente empezó a decir mucha información sobre mí, cosas que ni siquiera sabía mi amiga. Por ejemplo, que hacía años yo había tenido un aborto espontáneo o cosas que me decía mi abuelo cuando yo era pequeña. Yo estaba impactada. Ni siquiera pude moverme por la emoción que eso me provocó y simplemente me puse a llorar de manera desconsolada. No estaba preparada para eso y fue muy emocional para mí. Aquella mujer en algún momento, mientras yo lloraba amargamente y mi amiga me consolaba, se fue. No nos pidió nada a cambio, ni mucho menos, y no entendí la intención de acercarse a decirme aquello sin ningún fin. En fin, cuando regresé a casa empecé a sentirme muy agotada. De alguna manera no me sentía bien. No era un cansancio que me dejara tirada en cama, ni mucho menos, pero aún así era como si nunca estuviera bien descansada, por mucho que durmiera. Y aquello se prolongó por un par de meses. Desde antes de mi viaje a Morelia, yo había estado saliendo con un chico que hoy es mi prometido. Así que en esas semanas, nuestra relación se formalizó y decidimos hacer un pequeño viaje de descanso. Uno de los amigos de mi novio viajaría un par de días con su novia a una casa de descanso que su familia tenía en Tequisquiapan, y nos invitaron a pasar esos días con ellos. Nosotros llegaríamos primero durante el día, y ellos nos alcanzarían allá una vez que su novia terminara su trabajo. Mi novio y yo llegamos cerca de las 3 de la tarde a la propiedad, y después de platicar un rato nos quedamos profundamente dormidos. Despertamos cerca de las 6 de la tarde, por lo que mi novio quería que fuéramos a dar la vuelta y comer algo, pero como me sentía aún cansada, le dije que prefería que él fuera a comprar algo y lo trajera para que cenáramos todos una vez que llegara su amigo. Y así lo hizo. Mientras tanto, yo me recargué en el sillón y volví a quedarme dormida. Estaba aprovechando todo el tiempo que podía para descansar e intentar estar más despabilada cuando todos llegaran. Eran casi las 9 de la noche, cuando volví a abrir los ojos. Mi novio no había regresado, y entonces noté que me había marcado y yo ni siquiera había escuchado el teléfono. Me había dejado unos mensajes de voz. Había ido a auxiliar a su amigo porque se había descompuesto su carro de trayecto hacia Tequisquiapan, pero regresarían todos tan pronto como pudieran. En ese momento, me incorporé. Estaba todo muy oscuro, y entonces giré la cabeza hacia la parte de atrás. La casa, en su parte trasera, tenía una pequeña alberca, y todo lo demás era un patio de terreno plano
lleno de pasto, solamente con un árbol de limones. Todo eso podía verse desde adentro, a través de 2 grandes ventanas que tenían vista hacia esa área. Pero para acceder a ese espacio, necesitabas salir por una pequeña puerta a la derecha de la propiedad. En aquel momento, las cortinas de aquellas enormes ventanas estaban totalmente abiertas. Y entonces vi algo que en principio me causó confusión. En medio de aquel jardín, justo debajo del limonero, estaba parado un hombre. En realidad, no podía verlo bien. Aquella persona traía una especie de sudadera con capucha que parecía cubrir casi todo su rostro. Al principio, la verdad es que solo podía distinguir bien su boca. En aquel momento pensé que era mi novio o su amigo, que habían regresado y estaban jugándome alguna clase de broma, por lo que sonreí y le grité preguntando: ¿qué estás haciendo? A lo que esa figura me respondió dibujando una sonrisa en su rostro. Ven acá afuera. La puerta de atrás estaba a 1,5 metros de distancia de la ventana, a la derecha, por lo que me acerqué a ella y mientras quitaba los seguros, todavía podía ver a esa figura, ahí de pie, debajo del árbol, volteando su cabeza hacia mí y con esa boca sonriente que se asomaba de su sudadera, esperándome, en medio de la noche. Me tomó unos segundos abrir la puerta y salir, pero cuando puse un pie afuera en el patio, nadie estaba ahí. Como les dije, el espacio exterior era extremadamente plano y sin lugares para esconderse, por lo que era imposible que aquella persona se hubiera ocultado en algún lugar. Di un paso hacia atrás y entré nuevamente a la casa y volví a cerrar la puerta. Más que asustada, estaba verdaderamente confundida y me cuestionaba sobre mi propia salud mental, que era en realidad lo que me preocupaba. Pero entonces miré nuevamente a través de esas ventanas y ahí estaba él o eso, debajo de aquel limonero, riéndose de mí, con una mueca muy grande y horrible. En aquel momento sentí como si el corazón se me hubiera ido al estómago y me subí corriendo las escaleras totalmente alterada e histérica, para esconderme como una niña debajo de las cobijas, en una cama, en alguno de los cuartos donde me encerré. No sé cuántos minutos pasaron, pero no tardó mucho en llegar mi novio y su amigo, y me encontraron llorando y gritando. Les conté lo que pasó, pero no creo que me hayan creído demasiado. Hasta el día de hoy, en mi casa procuro nunca dejar las cortinas abiertas hasta tarde, y si por alguna razón tengo que cerrarlas ya siendo de noche, siempre dirijo mi mirada al suelo al hacerlo. Ahora, se preguntarán, ¿qué tiene que ver el incidente de Morelia en todo esto? Bueno, quizá no esté relacionado, pero mi amiga poco después me contó que estuvo preguntando por aquella médium que se nos había acercado. Preguntó a la gente de la zona y a los comerciantes cercanos sobre aquella señora rubia y bajita que parecía saber muchas cosas sobre mí. Y bueno, resultó que ella era muy conocida por hacer ese tipo de cosas, pero también por practicar la magia negra. Yo creo que ella hizo algo que de algún modo logró que algún espíritu o ente se pegara a mí y le proveyera de aquel conocimiento de mi persona que decía tener. Y evidentemente, esa cosa también absorbía mi energía. Como yo me encontraba muy asustada, con la ayuda de mi madre buscamos a una señora que hacía limpias con ángeles, y ella nos dijo que no podía ver exactamente lo que me pasaba, pero que podía sentir algo pegado a mi espalda, como una especie de nube sin forma que yo traía cargando todo el tiempo.
Doña Esperanza se llamaba esa mujer y ningún nombre podía quedarle más acertado. Me realizó una limpia que tardó más de 1 hora, en la que utilizó varios elementos y dijo muchos rezos. Y desde ese momento hasta el día de hoy, no he vuelto a ver aquel ente de la sonrisa horrible, ni en las ventanas, ni en ningún otro lado.